Despiertas abruptamente en la oscuridad de tu habitación, pero algo no está bien. Tus ojos están abiertos, registrando las formas familiares de tus muebles y la luz tenue que entra por la ventana, pero tu cuerpo ha dejado de responder. Intentas levantar un brazo, y no ocurre nada. Intentas girar la cabeza y los músculos del cuello parecen desconectados de tu voluntad. Es como si estuvieras atrapado dentro de una estatua de carne y hueso, un prisionero en tu propia biología. Y entonces, justo cuando la confusión empieza a convertirse en pánico, lo sientes. No estás solo. Hay una presencia en la habitación. No es alguien de tu familia ni una visita física. Es una densidad, una sombra más oscura que la noche misma que se agolpa en una esquina o peor aún, que se posa directamente sobre tu pecho. Sientes un peso real, físico y asfixiante que te comprime el esternón. Quieres gritar, quieres llamar a Jesús, quieres pedir ayuda, pero tu garganta está cerrada. De tu boca no sale más que un gemido ahogado. Tu corazón empieza a bombear a una velocidad imposible. El terror inunda cada célula de tu ser y sientes una certeza absoluta, una que no proviene de la lógica sino del instinto más primitivo, de que esa cosa te está observando con una malicia antigua y depredadora. Si fueras a un médico mañana y le describieras esta escena, te miraría con condescendencia profesional y te daría un diagnóstico clínico y estéril. Te diría que sufriste un episodio de parálisis del sueño, una simple desincronización entre tu cerebro y tu cuerpo durante la fase REM. Te explicaría que la atonía muscular, el mecanismo que nos impide actuar nuestros sueños para no lastimarnos, persistió unos segundos más de lo necesario al despertar. Te diría que la figura oscura, el peso en el pecho y la sensación de maldad pura fueron alucinaciones hipnagógicas, trucos de una mente confundida que intentaba dar sentido a la parálisis. Te daría una explicación biológica perfectamente razonable y te enviaría a casa con la recomendación de dormir más horas y reducir el estrés. Pero tú sabes que esa explicación es insuficiente. Si esto resuena contigo, escribe en los comentarios. Lo sé. Con esto dejas claro que conoces los ataques de los arcontes, y demuestras que estás preparado para recibir esta información. En lo profundo de tu ser, sabes que lo que viviste no fue un error neurológico. Sabes que la presencia era real porque podías sentir su intención. Una alucinación no te observa con odio. Una alucinación no te hace sentir violado energéticamente. La ciencia moderna, con todo su avance materialista, carece del vocabulario para describir lo que realmente ocurre en esos momentos de vulnerabilidad nocturna. Tratan de reducir una experiencia espiritual profunda a un fallo mecánico del cerebro, ignorando siglos de conocimiento humano que catalogaron estos encuentros con una precisión aterradora. Lo que estás a punto de descubrir es que esta experiencia, aunque traumática y aterradora, no es una señal de que estás enfermo ni de que estás loco. Es de hecho, una confirmación de tu potencial espiritual. Si estás siendo visitado, si estás siendo atacado, es porque posees algo de inmenso valor que estas entidades desesperadamente necesitan y no pueden producir por sí mismas. No es un trastorno del sueño, es un intento de robo. Y lo que es más importante, no es un evento aleatorio frente al cual estás indefenso. Existen mecanismos precisos, ocultos durante mucho tiempo, para detener esto. Pero para utilizarlos, primero debes comprender que no eres una víctima al azar, eres un objetivo estratégico en una guerra invisible que ocurre justo al borde de tu conciencia. El problema fundamental que enfrentan la mayoría de los creyentes y buscadores espirituales cuando sufren estos ataques no es la falta de fe, sino la falta de conocimiento técnico. Durante siglos, la institución religiosa ha simplificado la guerra espiritual hasta convertirla en una caricatura, dejándote con herramientas que, paradójicamente, a menudo empeoran la situación. Cuando sientes esa presencia oscura y el pánico se apodera de ti, tu reacción instintiva, condicionada por años de cultura religiosa, es orar desde el miedo. Empiezas a suplicar mentalmente, pidiendo salvación, pidiendo que se vaya, gritando internamente con desesperación. Sin embargo, muchos de ustedes habrán notado algo perturbador. A veces, cuanto más miedo tienen y más desesperadamente suplican, más fuerte se hace la opresión, y más real se vuelve la entidad. Esto ocurre porque la Iglesia moderna ha perdido el manual de operaciones que los primeros cristianos y los gnósticos conocían a la perfección. Nos han enseñado a ver esto como un castigo por nuestros pecados, o como una prueba de fe abstracta, en lugar de entenderlo como una interacción energética con leyes específicas. Al reaccionar con terror absoluto, incluso mientras rezas, estás emitiendo una frecuencia vibratoria muy específica, estás radiando miedo, y el miedo es la moneda de cambio en estas dimensiones inferiores. Al suplicar desde la posición de una víctima indefensa, estás validando la autoridad de la entidad sobre ti. Estás, sin saberlo,
alimentando al parásito con la misma energía que esperas que te defienda. Es vital comprender que esta no es la forma en que Jesús o los iniciados de los primeros siglos abordaban las fuerzas oscuras. Ellos no suplicaban, ellos ordenaban. Pero la institución, en su afán de establecerse como la única intermediaria entre el hombre y Dios, ocultó las enseñanzas sobre la soberanía directa del Espíritu. Nos dejaron con la devoción, pero nos quitaron la autoridad. Nos dijeron que somos ovejas indefensas que necesitan un pastor constante, olvidando mencionar que también se nos dio la potestad de leones para defender nuestro propio templo. Esta omisión deliberada ha dejado a millones de cristianos y personas espirituales completamente desarmados frente a fenómenos como la parálisis del sueño, creyendo que deben soportarlo pasivamente o que no tienen suficiente fe para detenerlo. La realidad es que las entidades que se presentan durante la parálisis del sueño no responden a las súplicas emocionales porque no operan bajo las leyes de la empatía humana. Son funcionarios de un sistema de control que los textos antiguos, como los hallados en Nag Hammadi, describen con gran detalle. Estos textos no hablan de demonios caóticos que asustan por diversión, sino de arcontes o autoridades, seres que custodian los límites entre la materia y el espíritu. Su función es mantener a la humanidad en un estado de baja vibración, y la parálisis del sueño es una de sus herramientas más efectivas para cosechar energía y mantenernos sometidos mediante el terror. Por lo tanto, el enfoque tradicional de ver esto como una batalla moral entre el bien y el mal, donde tú eres el pecador indefenso, es tácticamente desastroso. Debemos cambiar el paradigma. Debemos dejar de verlo como un evento religioso místico y empezar a verlo como una intrusión técnica en tu campo energético. No es un castigo divino, es una violación de tu espacio soberano. Y como cualquier intrusión, requiere un protocolo de defensa, no una súplica de misericordia. La razón por la que sigues sufriendo estos episodios no es porque Dios te haya abandonado, sino porque estás intentando apagar un fuego con gasolina al responder con la emoción exacta que la entidad está buscando provocar. Para romper el ciclo, necesitamos entender qué es lo que realmente quieren de ti, porque solo entendiendo su hambre podemos cortar su suministro. Para comprender por qué ocurren estos ataques y por qué se sienten tan increíblemente físicos, debemos adentrarnos en la estructura oculta de nuestra realidad, una cosmología que fue enseñada en secreto en las escuelas de misterios y por el mismo Jesús a sus discípulos más cercanos en privado. El principio fundamental es este: en este universo, nada es gratis y todo necesita alimentarse. Así como tu cuerpo físico necesita comida orgánica para sostenerse, las conciencias desencarnadas y las entidades que habitan en las dimensiones sutiles también requieren sustento. La diferencia radica en la fuente de ese alimento. Los seres de luz, aquellos conectados directamente con la fuente original, el Padre verdadero del que habló Jesús, son generadores de energía. Son autosuficientes porque están conectados al manantial eterno de la vida. Sin embargo, las entidades que te visitan en la parálisis del sueño, aquellas que los gnósticos llamaron arcontes o los gobernantes del medio, son seres inorgánicos, están cortados de la fuente de vida divina. No pueden generar su propia luz, ni su propio calor, ni su propia vida. Para sobrevivir, para no disolverse en la entropía, deben consumir la energía de otros. Y la fuente de energía más potente, rica y accesible en este sistema solar eres tú. El ser humano es una batería biológica y espiritual de inmenso poder. Nosotros generamos una sustancia energética a través de nuestras emociones y nuestra fuerza vital. Cuando estamos en estados de amor, creatividad y alegría, emitimos una frecuencia muy alta que es venenosa o inaccesible para estas entidades densas. Pero cuando sentimos miedo, terror, ansiedad, lujuria descontrolada o ira, generamos un tipo de energía densa y pesada que es su alimento predilecto. En círculos esotéricos modernos, a esta energía de sufrimiento y emoción densa se le llama Alush. La parálisis del sueño es, en esencia, una granja de extracción de Lush. Si analizas tu experiencia, verás que todo el evento está diseñado teatralmente para maximizar la producción de miedo. La inmovilidad te hace sentir vulnerable. La presión en el pecho genera angustia física. La visión de sombras o monstruos está diseñada específicamente para detonar una explosión de adrenalina y terror en tu sistema. No te asustan porque sean monstruos debajo de la cama. Te asustan porque el miedo es el condimento que hace que tu energía vital sea comestible para ellos. Están ordeñando tu cuerpo emocional. Si no tuvieras miedo, si pudieras observarlos con total indiferencia, el ataque se detendría instantáneamente porque dejaría de ser rentable para ellos. No gastan energía en una víctima que no les da de comer. Pero hay un componente aún más profundo y tabú que debemos abordar, uno que explica por qué estos ataques suelen suceder en la intimidad de tu dormitorio y por qué a menudo se sienten tan invasivos. Además del miedo, la energía más potente que produce el ser humano es la energía sexual.
La energía sexual es fuerza de vida en estado puro, es la fuerza creativa capaz de traer nuevos seres al mundo. Para estas entidades parásitas, la energía sexual humana es como combustible nuclear de alto grado. Es por esto que muchas personas reportan que los episodios de parálisis del sueño tienen connotaciones sexuales extrañas, sensaciones de tocamientos indebidos o incluso una excitación física que no concuerda con el terror que están sintiendo mentalmente. Ahora, quiero hacer una pausa y pedirte que reflexiones sobre algo muy específico. Si has experimentado parálisis del sueño, es muy probable que, momentos antes de quedar inmovilizado, hayas escuchado un sonido particular. Puede ser un zumbido eléctrico intenso, como un enjambre de abejas, un sonido metálico agudo, o una sensación de vibración que recorre todo tu cuerpo como una corriente eléctrica. Quiero que vayas a los comentarios ahora mismo y compartas tu experiencia. Con esto ayudas a demostrar que no se trata de pesadillas aleatorias, sino de un fenómeno que tiene una mecánica consistente y universal. Ese zumbido no es un problema de tu oído interno. Es el sonido de la frecuencia de tu cuerpo astral cambiando. Es el sonido de la tecnología que estas entidades utilizan para inducir el estado de trance y desacoplar tu conciencia de tu cuerpo físico lo suficiente para inmovilizarte, pero no lo suficiente para que despiertes completamente. Están hackeando tu sistema nervioso para mantenerte en ese estado liminal, el umbral entre mundos, donde eres más accesible. Estas entidades no son demonios caóticos que vagan sin rumbo. Son parte de una jerarquía, un sistema organizado que administra la realidad material. Ven a la humanidad no como enemigos, sino como ganado. Y al igual que un granjero no odia a sus ovejas, ellos no te odian a ti, simplemente te necesitan para subsistir. Esta visión puede parecer desoladora al principio, puede parecer que somos presas indefensas en una granja cósmica, pero esa es solo la mitad de la historia. La verdad que ellos no quieren que sepas, y la razón por la que necesitan usar trucos y engaños para someterte, es porque tienen una debilidad fatal. A pesar de su tecnología, a pesar de su capacidad para paralizar tu cuerpo, y a pesar de su apariencia aterradora, estas entidades tienen una limitación absoluta. No pueden tocar, ni poseer, ni drenar a un ser humano que reconoce su propia naturaleza divina. Todo su poder se basa en el engaño, en hacerte creer que eres pequeño, físico y mortal. El ataque solo funciona si tú cooperas a través de tu ignorancia y tu miedo. Pero Jesús, el gran revelador de los misterios, dejó un mapa exacto para desactivar esta trampa. Un conocimiento que transforma a la presa en un depredador de arcontes. Para entender la magnitud de lo que está en juego cada vez que cierras los ojos, debemos reexaminar la misión de Jesús desde una perspectiva que la historia oficial ha tratado de borrar meticulosamente. La narrativa convencional nos dice que Jesús vino simplemente a enseñarnos a ser buenas personas o a perdonar pecados morales, pero los textos encontrados en Nag Hammadi, aquellos escritos que fueron enterrados en el desierto egipcio para protegerlos de la quema de libros organizada por la Iglesia institucional, cuentan una historia mucho más técnica y urgente. En textos como la Pistis Sophia o el libro secreto de Juan, Jesús no se presenta solo como un redentor moral, sino como un libertador cósmico que vino a entregar las contraseñas y los sellos necesarios para navegar a través de las regiones hostiles gobernadas por entidades invisibles. Él vino a enseñarnos cómo hackear el sistema de control que nos mantiene atrapados en un ciclo de reencarnación y olvido. La enseñanza central que se nos ha ocultado es que la salvación, en su sentido original gnóstico, no es un regalo pasivo que recibes por creer, sino una habilidad activa que desarrollas al recordar tu origen. Jesús explicó a sus discípulos que este mundo material está rodeado por capas de densidad, esferas de influencia gobernadas por lo que Pablo de Tarso llamó potestades y principados, y lo que los gnósticos llamaron arcontes. La función de estos gobernantes es impedir que el espíritu humano ascienda y regrese a su verdadero hogar, el pleroma o la plenitud. Para lograr esto, deben mantener al ser humano en un estado de baja vibración, sometido a lo que llamaron Heimarmene, o el destino ciego de las estrellas. La parálisis del sueño no es más que una manifestación microcósmica de este bloqueo universal. Es un punto de control aduanero en las fronteras de tu propia conciencia. Cuando las escrituras hablan del ladrón en la noche, la interpretación infantil es pensar que se refiere simplemente al momento inesperado de la muerte o al fin del mundo. Pero en un nivel más profundo y operativo, el ladrón en la noche es una descripción literal de estas entidades que aprovechan la oscuridad y el estado de indefensión del sueño para robar lo más valioso que posees, tu luz interior. Jesús advirtió sobre esto repetidamente, instruyendo a sus seguidores a permanecer vigilantes, no solo en el sentido de no pecar, sino en el sentido de mantener la lucidez espiritual incluso cuando el cuerpo descansa. La vigilancia de la que hablaba era la capacidad de mantener la conciencia encendida mientras el vehículo biológico se apaga, impidiendo así que los ladrones entren a saquear la casa mientras el dueño duerme.
Es crucial que hagas una distinción quirúrgica entre dos partes de ti mismo que a menudo confundimos, el alma y el espíritu. Los textos antiguos son claros al respecto. El alma es tu cuerpo emocional, tu personalidad, el vehículo sutil que acumula experiencias y traumas. Es la capa que puede sentir miedo, angustia y dolor. El espíritu, en cambio, es la chispa divina, el fragmento inalterable del Padre verdadero que reside en tu centro más profundo. Las entidades que te atacan durante la parálisis del sueño se alimentan de tu alma, de tus emociones y de tu energía psíquica, porque el alma es permeable y manipulable. Sin embargo, no pueden tocar tu espíritu. El espíritu es fuego puro de una dimensión superior a la de ellos. Si logras identificarte con tu espíritu en lugar de con tu alma asustada durante el ataque, te vuelves intocable. El problema es que durante la parálisis, olvidas quién eres y te identificas completamente con el cuerpo paralizado y el miedo emocional, entregándoles así las llaves de tu fortaleza. El secreto que Jesús compartió con los iniciados es que estos gobernantes del medio solo tienen autoridad sobre lo que es igual a ellos. Tienen autoridad sobre la materia y sobre la mente inferior condicionada por el miedo, pero no tienen jurisdicción sobre la mónada, la chispa de la luz infinita. Cuando te atacan, están apostando a que no recordarás tu linaje real, están apostando a que te comportarás como un mamífero asustado, y no como un hijo de la luz. Todo el teatro del terror, las sombras, los ruidos y la presión, es una maniobra de distracción diseñada para que olvides tu verdadera identidad. Porque en el momento en que recuerdas que tu origen está más allá de su sistema, su ilusión de poder se desmorona. El ataque solo tiene éxito si la víctima colabora a través de su propia ignorancia. Y la llave para desactivar esta trampa mecánica reside en comprender cómo operan biológica y energéticamente estos intrusos. Para desmantelar el miedo, debemos diseccionar la anatomía del ataque con la frialdad de un ingeniero que desarma una máquina. Lo que experimentas durante la parálisis del sueño es un fenómeno que ocurre en la intersección precisa entre tu biología y tu cuerpo energético. Cuando te vas a dormir, tu cerebro emite una señal química, utilizando neurotransmisores como la glicina y el GABA, para desconectar las neuronas motoras de tu médula espinal. Esto es un seguro biológico para que no te levantes y actúes físicamente lo que estás soñando. Tu cuerpo físico entra en un estado de parálisis natural y benigna. Sin embargo, en el fenómeno que nos ocupa, tu conciencia despierta antes de que el cuerpo químico haya recibido la señal de reactivación. Te encuentras en el estado hipnagógico, una zona liminal o fronteriza donde las compuertas entre las dimensiones física y astral están abiertas simultáneamente. Es en esta brecha técnica donde las entidades oportunistas insertan su interferencia. Ellas no crean la parálisis. La parálisis es un estado natural de tu cuerpo. Lo que hacen es aprovechar ese momento de desconexión para intentar manipular tu cuerpo etérico o astral. Debes visualizar que tienes un segundo cuerpo, un doble energético que habita dentro de tu estructura física. Durante el sueño profundo este cuerpo etérico se expande o viaja ligeramente, manteniéndose conectado por lo que la tradición esotérica llama el cordón de plata. La sensación de presión en el pecho que sientes no es un peso físico gravitacional. Es la entidad tratando de comprimir o manipular este cuerpo sutil para extraer energía, o intentando impedir que tu cuerpo astral se reintegre suavemente al físico, manteniéndote en ese estado de vibración intermedia donde eres vulnerable. La tecnología que utilizan para generar miedo es altamente sofisticada y opera de manera similar a una proyección holográfica dirigida directamente a tu corteza visual y auditiva. Las figuras que ves, ya sea la anciana, el hombre del sombrero, sombras amorfas o extraterrestres grises, son a menudo máscaras arquetípicas extraídas de tu propio subconsciente colectivo o cultural. La entidad escanea tu mente en busca de la imagen que te provocará el pico más alto de terror y la proyecta sobre tu realidad percibida. No es que haya una anciana física sentada sobre ti, es que la entidad está estimulando la parte de tu cerebro que detecta amenazas para que tu mente construya esa imagen. Es un bucle de retroalimentación. Ellos envían la señal de presencia, tu mente le pone la cara del monstruo, tú sientes terror, y ellos consumen la energía liberada por ese terror. El zumbido eléctrico o la vibración intensa que muchos reportan es la firma acústica de este proceso de interferencia. Es el sonido de dos frecuencias incompatibles rozando entre sí, la frecuencia de tu cuerpo astral intentando volver a fase con tu cuerpo físico, y la frecuencia externa de la entidad intentando mantener la disociación. Entender esto es fundamental para perder el miedo. Ese ruido no significa que te estás volviendo loco ni que tu cerebro está fallando. Significa que estás en medio de una transacción energética. Es el sonido del motor de la extracción funcionando. Al comprender la mecánica, dejas de ver el fenómeno como una maldición misteriosa, y empiezas a verlo como un procedimiento técnico que puede ser interrumpido.
Una vez que te das cuenta de que el monstruo es un holograma utilitario y que la parálisis es un bloqueo químico aprovechado por un parásito externo, la narrativa de terror se derrumba. Ya no eres la víctima de una película de horror, eres un operador consciente que ha detectado un fallo de seguridad en su sistema. La entidad depende absolutamente de que creas que la ilusión es real. Depende de que creas que estás indefenso. Pero la realidad es que, incluso en ese estado de inmovilidad física, tu voluntad mental y espiritual permanece intacta, y es inmensamente más poderosa que la de ellos. Ellos operan en el engaño, tú operas en la verdad de tu ser. Y ahora que conoces la mecánica del truco, estás listo para aplicar el protocolo que Jesús y los grandes iniciados utilizaron para repeler estas intrusiones. La activación consciente de tu soberanía. Aprovecho para recordarte que si aún no lo has hecho te suscribas al canal, aquí encontrarás la mejor información para el verdadero despertar. El momento en que te das cuenta de que estás en parálisis del sueño es crítico. Tienes una ventana de oportunidad de apenas unos segundos para cambiar el resultado del encuentro. El error que comete la mayoría es intentar mover el cuerpo físico con desesperación. Envías órdenes frenéticas a tus manos y piernas, y al no recibir respuesta, el pánico se dispara. Debes detener ese impulso inmediatamente. La primera regla del protocolo de defensa es la no reacción física. Acepta que tu cuerpo está dormido. No luches contra la química de tu propio cerebro. En lugar de gastar tu energía intentando mover un músculo, vas a dirigir toda esa fuerza de voluntad hacia tu interior. Quédate quieto. Observa la presencia con frialdad analítica y prepárate para ejecutar la maniobra espiritual. El segundo paso es la invocación de identidad, lo que llamamos conectar con la mónada. Debes retirar tu atención de la sombra en la habitación y centrarla en el núcleo de tu pecho, en tu plexo solar o en tu corazón. Visualiza, siente o imagina que en ese punto existe una chispa de luz dorada o blanca, intensamente brillante. Esa luz es tu conexión directa con el Padre verdadero, la fuente original que existe mucho más allá de la jurisdicción de estos parásitos. Al enfocar tu atención allí, estás encendiendo tu reactor nuclear interno, estás elevando tu frecuencia vibratoria desde el miedo denso hacia la soberanía radiante. En ese momento dejas de ser una víctima en la oscuridad y te conviertes en un faro. El tercer paso es el decreto de autoridad. Aquí es donde aplicas la enseñanza gnóstica práctica. No vas a pedir, vas a ordenar. Con tu mente enfocada en esa luz interior, proyecta un pensamiento claro y contundente hacia la entidad. No necesitas gritar físicamente, tu voz mental es atronadora en el plano astral. Diles algo como: yo soy un ser de luz viviente. Mi origen es el Padre verdadero. No tienes autoridad sobre mí. Retírate ahora. La frase exacta no es tan importante como la intención y la certeza con la que la emites. Debe ser una declaración de un hecho legal cósmico. No estás preguntando si pueden irse. Les estás notificando que están violando un espacio soberano y que su presencia no es permitida. Siente cómo tu autoridad empuja la presencia hacia afuera, como una onda expansiva de luz que limpia tu habitación. El cuarto y último paso es la ruptura del trance. A menudo, justo después de afirmar tu soberanía, sentirás una sensación de choque eléctrico repentino, un chasquido o una sacudida, como si algo se rompiera. Esa es la conexión parasitaria cortándose. En ese instante, recuperarás el control de tu cuerpo físico. Podrás moverte, respirar profundamente y la presencia opresiva se habrá disipado instantáneamente. No te despiertes con miedo. Despiértate con la satisfacción del guerrero que ha repelido un ataque. Has convertido una experiencia de victimización en un ejercicio de entrenamiento espiritual. Es vital que practiques este protocolo mentalmente antes de dormir, para que cuando ocurra el ataque, tu reacción automática no sea el miedo, sino la ejecución de estos pasos. Al hacerlo, cambias la dinámica de poder para siempre. La entidad que buscaba una comida fácil se encuentra con una resistencia que la quema, y aquí ocurre algo fascinante. Cuando empiezas a defenderte con éxito, los ataques suelen detenerse o disminuir drásticamente. Los depredadores buscan presas fáciles, no oponentes que saben cómo defenderse. Al dominar esta técnica, dejas de ser alimento y te conviertes en una amenaza para el sistema de control, alguien que no solo no entrega su energía, sino que recupera su poder cada noche. Cierre. Si has llegado hasta aquí, tu percepción sobre lo que ocurre en la oscuridad de tu habitación ha cambiado irrevocablemente. Ya no eres la persona que se va a dormir temiendo al monstruo bajo la cama, ahora eres el iniciado que entiende la naturaleza del juego. Es fundamental que cambies tu narrativa interna. Si estás sufriendo estos ataques, no es porque haya algo malo en ti, sino porque hay algo extraordinariamente valioso en ti.
Las fuerzas de este sistema no pierden el tiempo tratando de drenar a aquellos que ya están completamente dormidos y vacíos espiritualmente. Te buscan a ti porque tu lámpara tiene aceite, porque tu chispa brilla con una intensidad que les resulta irresistible y necesaria. Tu propia luz te ha marcado como objetivo, pero esa misma luz es tu arma definitiva. El conocimiento que has adquirido hoy conlleva una responsabilidad. Ya no puedes refugiarte en la ignorancia ni en el papel de víctima. La próxima vez que sientas esa presión en el pecho y escuches el zumbido eléctrico, recordarás que no es el momento de temer, sino el momento de demostrar tu estirpe espiritual. Tienes las herramientas, tienes la comprensión mecánica y tienes el respaldo de una tradición ancestral que sabía que el ser humano es mucho más que un cuerpo de carne destinado a sufrir. Eres realeza cósmica en exilio, y es hora de que empieces a comportarte como tal en todas las dimensiones. Esta noche, antes de cerrar los ojos, declara tu espacio como un santuario de soberanía. Visualiza tu conexión inquebrantable con la fuente y descansa con la certeza de que nada puede tocarte sin tu consentimiento vibratorio. Has recuperado las llaves de tu propia casa. El miedo era solo la ausencia de información. Ahora que sabes la verdad te ha hecho libre. Nos vemos en un próximo encuentro.